Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 16. El tema que hoy vamos a compartir se titula El Dios que nos ve. Amén. El Dios que nos ve en todo tiempo, aun cuando nadie nos ve. Ese es el mensaje que hoy vamos a compartir y yo sé que será de mucha bendición para nuestras vidas. Porque usted y yo debemos aprender a rendir cuentas. Aunque no diga amén. Usted y yo tenemos que aprender a rendir cuentas porque Dios nos ha dado mucho, nos ha dado en abundancia. Y una de las cosas que Dios nos ha dado también es una gran responsabilidad en su reino, como parte de su pueblo. Tenemos grandes responsabilidades familiares, personales, pero también espirituales. Tenemos responsabilidades que si no cumplimos, que si no atendemos, tendremos que rendir cuentas y estas cuentas no serán buenas, no serán beneficiosas, no nos sentiremos orgullosos de ir delante de Dios y presentar el resultado de lo que hemos hecho. Pero Dios es tan bueno que desde ahora pues nos va advirtiendo, nos va hablando en el camino para que no perdamos ocasión ni oportunidad de poder ejercitar nuestra fe y cumplir ese compromiso, esa comisión, esa ordenanza que Él nos ha dado en su palabra de dar testimonio en todo tiempo de quienes somos en Cristo Jesús. Amén. Dile a la persona que tienes a la par, hay que rendir cuentas. Debemos rendir cuentas porque Dios nos ve, porque Dios nos está mirando. Quiero hacerte algunas preguntas antes de que vayamos al texto que hoy vamos a disfrutar de la palabra de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? No tienes que responderme. Esto lo respondes en tu corazón porque Él es el Dios que te ve. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estás en orden? Si Dios se presentara en este momento y te solicitara las cuentas, ¿qué tú le presentarías a Él? ¿Qué cuentas tú le rendirías a Él? ¿Estás en paz con Dios en este día? ¿Tiene tu corazón paz con Dios? ¿Estás satisfecho? ¿Te sientes satisfecho? Pero más importante aún, ¿está Dios satisfecho con lo que tú estás cumpliendo, con la responsabilidad como le estás asumiendo delante de Él? Recuerden que cuando Cristo fue a las aguas del bautizo en el Jordán, delante de testigos y de Juan el Bautista, del cielo se escuchó una voz que expresó claramente: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo, en el cual tengo complacencia, en el cual me siento satisfecho. Cristo es nuestro modelo de vida, Cristo es nuestro norte. Si alguno dice que es cristiano, dice primera de Juan 2:6, que ande como Él anduvo. A quien nosotros debemos imitar es a Cristo. Y Cristo fue un hombre, sigue siendo Dios, pero fue un hombre que mientras anduvo entre nosotros, anduvo en rectitud. Estaba en orden delante de Dios. Tenía paz para con el Padre. Tenía una relación fructífera, abierta con Dios. Cuando el Señor iba en oración, recibía respuesta. Cuando oraba, intercedía, Dios le bendecía, le apoyaba. Cuando predicaba la palabra, las almas venían al Señor, vidas eran transformadas, el poder de Dios estaba manifestando en su vida. Y quizá usted me puede contraargumentar y decir, sí, pero Él era Dios. Y es cierto, y sigue siendo Dios, pero también era hombre, como nos enseña la palabra de Dios, porque si no hubiese sido hombre, cuando estuvo en el desierto no hubiese tenido hambre, ni sed. Y cuando estuvo orando delante de Dios no hubiese sudado gotas de sangre por la carga pesada que sentía en sus hombros. No podemos negar que Jesús es extraordinario e incomparable.
pero Él es nuestro modelo de vida. Por eso el apóstol Pedro nos enfatiza que Él dejó sus huellas para que nosotros vayamos detrás de Él. Caminemos detrás de sus pisadas. Y si ese es nuestro propósito, tú y yo debemos tener estas preguntas claras en nuestra mente, responderlas así de rápido. Cuando te pregunto, ¿está Dios satisfecho contigo? Tú y yo debemos decir sí, amén. Dios está satisfecho conmigo. Cuando te pregunto, ¿tienes tú paz en el corazón con tu Padre? Tú y yo tenemos que responder sí, mi Padre y yo tenemos paz. Tenemos una excelente y buena relación. Cuando te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Tienes que responderme excelente. Mi Padre y yo nos llevamos excelentemente bien. Mi vida está en orden delante de Él. Aún haciendo estas aclaraciones, muchas personas dicen, pero ¿cómo puedo yo saberlo? ¿Cómo saber si Dios está satisfecho conmigo si yo no estoy en su mente? Tú y yo no estamos en su mente, pero sí tenemos su palabra que nos habla, nos enseña qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, qué es lo que Dios nos ha enseñado que tú y yo debemos cumplir. Y por eso te he pedido que me acompañes a Segunda de Crónicas, capítulo 16. Presta mucha atención a este pasaje porque Dios desea darte un fin bueno, agradable, perfecto, de bendición. Dios desea formar en ti una obra excelente, desarrollar en ti una obra excelente. Dios desea revelarse a tu vida como nunca antes. Dios desea que tú goces sus bendiciones y lo más importante, que le conozcas. Y por eso es que este mensaje debe estar claro en nuestro corazón, bien asentado en nuestra mente, con raíces profundas que no importa los huracanes de la vida que nos choquen, no puedan desarraigarse. Como iglesia el Señor nos ha enseñado que el proceso ha sido lento porque Él está logrando en nosotros el proceso del bambú, que primero crece hacia abajo y echa raíces sólidas y luego hacia arriba. Y por eso es un tallo firme, sólido, fuerte, inquebrantable en medio de las tormentas y las dificultades. Así que no nos apresuremos porque Dios tiene un fin bueno con nosotros. Amén. Dice Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Amén. Lo dice su Biblia también. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Así que no podemos justificarnos y decir lo que pasa es que Cristo era Dios. Así como Dios hizo su obra magnífica, salvadora, en la persona de Jesús, insustituible, nuestro Salvador y Señor, así también desea hacer una obra perfecta, excelente y especial en nuestras vidas. Y nos enseña que ese poder que hubo en Cristo Jesús también habita en nuestros corazones y se manifiesta a favor de los que tienen un corazón, ¿cómo dice tu Biblia? Perfecto. Pero seguimos leyendo, porque muchas veces tomamos este pasaje, hacemos un mensajito y lo ponemos en la Biblia, en la nevera, en el espejo para verlo todos los días. Pero mire, vamos a poner el mensaje completo, porque la Biblia sigue diciendo, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Cómo? Pero esto es incomprensible. ¿Cómo después de una bendición tan grande, ya yo estaba casi en las puertas del cielo abriéndola, le había dado el abrazo al apóstol Pedro, Pedro, Dios te bendiga, y ya estaba entrando y usted me devuelve así, hermano? Amén. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí en este pasaje. ¿Qué es lo que Dios ve en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ve en tu corazón? ¿Qué es lo que Dios escucha cuando tú oras? ¿Qué es lo que nosotros le estamos presentando a Dios como vida devocional? ¿Qué es lo que Dios está recibiendo de nosotros? Esto es muy importante porque el trato de Dios en nuestra vida es proporcional a la condición de la misma. El trato de Dios es proporcional a mi condición, a la condición en la que yo me encuentro. Si yo soy una persona que tiene una correcta relación con Dios, Dios se va a manifestar proporcionalmente, directamente, a la forma en la que yo estoy delante de Él. Si yo tengo una correcta comunión con Dios, si yo estoy en orden delante de Dios, Dios será más evidente en mí.
Y la gracia de Dios no se manifiesta a través de mis posesiones, de mi posición. No se manifiesta a través de las cosas que tengo o que yo puedo haber logrado. El favor de Dios no se manifiesta o se ausenta o se manifiesta ausente o se considera ausente cuando una persona está en escasez. Tampoco es eso. El poder de Dios se manifiesta en nosotros en todo tiempo, cuando estamos en abundancia y cuando estamos en escasez. Como dijo el apóstol Pablo, he estado en abundancia, escasez, y en todo he sido bendecido, guardado, prosperado, impulsado por Dios. Así que no estamos hablando de cosas materiales. La gracia de Dios se manifiesta en nosotros cuando en todo tiempo nosotros mostramos gozo delante del Señor, estabilidad delante del Señor. Si hay gratitud en nuestra vida, entonces le conocemos y mayor será su manifestación en nuestra vida. Si hay ingratitud en nuestra vida, pues entonces conoceremos otra faceta de Dios. El Dios que prueba y lleva al horno para consumir en nuestra vida aquellas cosas que no le agradan y que no nos convienen. El fuego de la prueba no es para destruirte. El fuego de la prueba no es para quemarte y consumirte. El fuego de la prueba es para que en tu vida se quemen aquellas cosas que te atan, aquellas cosas que te separan de Dios y que necesitan erradicarse de tu vida y de mi vida, porque Dios desea mostrar su favor en nosotros. A través de ese proceso, Dios perfecciona nuestras vidas y nuestro corazón se vuelve perfecto. Por eso no podemos quejarnos en medio de la prueba. Tenemos que tener gozo en todo tiempo, porque Él es el Dios que nos ve. Él es el Dios que nos cuida. Él es el Dios que está en todo tiempo, aun cuando pasamos por las aguas de dificultad, así como también está con nosotros en la fiesta, y en la alegría y en la celebración. En todo tiempo nuestro corazón tiene que ser perfecto delante de Dios y no descuidarnos, porque nosotros somos pasibles de olvidar quién es Dios y podemos desviarnos de su propósito. Vamos ahora mismo a explicar qué es lo que está pasando en 2 de Crónicas 16:9. Israel era un reino unido, así lo formó Dios, así lo concibió Dios. Tuvo a Saúl como rey, tuvo a David como rey, tuvo a Salomón como rey, pero luego de Salomón, producto del pecado, el reino de Israel se dividió en dos partes: el reino del norte y el reino del sur. Al sur estaba Judá, al norte estaba Israel, y estos gobiernos estaban todo el tiempo en contienda, en discusión, en pleito, y no se ponían de acuerdo, mucho menos estaban de acuerdo con Dios. Había gran dificultad por la condición del corazón de esta nación. Se había alejado del Señor y esto había traído consecuencias a la nación de Israel. Había un hombre, un rey de Judá, llamado Asa, que olvidó que Dios lo estaba mirando, que pasó por alto al Dios que le conoce, al Dios que le ve. Olvidó que las cosas pueden empezar bien, pero si no se atienden, si no aprendemos a rendir cuentas, si no tenemos cuentas claras delante de Dios, podemos terminar mal. Los buenos comienzos no son garantías de que terminemos bien, de buenas terminaciones. Y esto fue algo que Asa no aprendió. Esto fue algo que Asa no entendió. Él, como rey de Judá, comenzó muy bien. Y una de las obras más importantes que hizo es que sacó la idolatría del pueblo de Israel. Él sacó la idolatría del pueblo de Israel. Sacó todos esos ídolos que había asumido el pueblo, producto de su unión con otras naciones y de haberse mezclado como Dios le había dicho que no lo hiciera. Y como él tomó buenas decisiones en el inicio de su reinado, en sus primeros 10 años, Dios lo bendijo en gran manera. Dios lo bendijo de forma tan especial que fueron atacados por los etíopes y los libios, como dice el verso 8,
Y Dios le dice, ¿no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tu mano. Con todo, como tú fuiste prudente y te apoyaste en el Señor te bendijo. Igual que nosotros, cuando nos apoyamos en el Señor, cuando confiamos en el Señor, Él nos bendice. Cuando aún en medio de la dificultad, como estaba el rey Asa de Judá, frente al ataque de los etíopes y los libios, él confió en el Señor y Dios estuvo con él. Y los entregó en su mano. Un ejército más numeroso, un ejército más poderoso, y ellos lo derrotaron porque Dios estuvo con ellos. Pero ¿qué pasa? El corazón de Asa se confió, olvidó a Dios en su prosperidad, en su estabilidad, se confió en su propia fuerza, en su inteligencia, en sus estrategias. Y ahí vino la debacle, ahí vino la caída, ahí vino la destrucción. Porque los buenos comienzos no son garantías de buena terminación. Su corazón se volvió ingrato. Y en una de esas peleas que él tenía con el reino de Israel, sucedió lo siguiente. Él supo que el rey de Israel estaba procurando hacer una alianza con los sirios. Y él dijo, yo voy a enviar todo el tesoro de la casa de Dios, todo el tesoro del reino y la plata, para congraciarme con los sirios, de tal forma que hagamos alianza, entonces yo pueda derrotar al reino del norte. Él olvidó que quien le había dado la victoria había sido Dios. Él se olvidó de Dios. Fue ingrato. Olvidó al Dios que lo había colocado en esa posición y había sido fiel. Y como consecuencia vino la caída. Porque Dios trajo sobre él lo que dice el verso 2, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ya era una tendencia. Cuando venía el imperio extranjero, el gobierno extranjero, buscó a hombres para que lo ayudaran. Cuando enfermó, buscó a hombres para que lo ayudaran. Y cuando nosotros hacemos eso, pues Dios permite que sigamos con nuestras conclusiones, nuestra salida, y entonces vienen las consecuencias de haber actuado con ingratitud. Porque lo que él tenía que hacer es lo mismo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos pruebas y dificultades. Buscar al mismo Dios que un día nos salvó, que nos habló, que nos perdonó, que nos restauró. Si Asa supo de lo que estaba sucediendo con Siria e Israel, él lo único que tenía que hacer es decir, Señor, así como tú me guardaste de los etíopes y los libios, me guardarás en esta ocasión también. Y cuando se dio cuenta de su enfermedad de los pies, si tú me libraste de tantas dificultades, hoy también tú me bendices. Me sanas, porque tú eres el Dios poderoso. Pero eso no fue lo que pasó. Él se olvidó de Dios y nos pasa a nosotros. Olvidamos que Él es el Dios que nos ve. Olvidamos que debemos aprender a rendir cuentas. Olvidamos que sus ojos contemplan toda la tierra. Y que al contemplar a este hombre, lo que se halló no fue un corazón perfecto, sino un corazón corrompido, un corazón sin paz, un corazón insatisfecho, un corazón que delante de Dios no estaba bien, no estaba en orden, un corazón que había perdido su relación con Dios. Y el trato de Dios para con nosotros es proporcional a la condición de nuestra vida. Cuando hay gratitud, les decía hace un momento, conocemos lo mejor de Dios. Cuando hay ingratitud,
conocemos otras facetas de Dios que no queremos conocer, porque ese mismo Dios de amor que nos bendice y nos sana y nos fortalece también es fuego consumidor. Y es fuego consumidor para consumir en nosotros todas aquellas cosas que no son de bendición. Aquellas cosas que nos retrasan, aquellas cosas que interrumpen nuestro proceso de limpieza, de salvación y de bendición en nuestra vida. Este pasaje tiene una gran enseñanza para nosotros. Cuidado con las personas que tú te asocias. Cuidado con asociarte con las personas que te parecen bien a simple vista. Cuidado con hacer aquellas cosas que te parecen el plan perfecto. Porque Asa dijo, el plan perfecto es este. Yo le enviaré al reino de Siria los tesoros. Y ellos se van a sentir bien y me van a bendecir. ¿Y usted sabe qué pasó? Los sirios apoyaron a Asa, pero Dios lo abandonó. Cuidado con las asociaciones que tú haces, porque puedes tener el favor de los hombres, pero perder el favor de Dios. Saúl perdió el favor de Dios. Y por eso en 1 Samuel 14:13 el Señor le dice, a través de su profeta, Dios te ha sustituido para buscar un hombre conforme a su corazón. Y por más que Saúl intentó volver a tener comunión con Dios, no pudo. Hizo hasta lo indecible y jamás tuvo paz. Por eso te preguntaba al inicio, ¿tienes paz? Porque cuando Dios sale de un corazón, a nosotros se nos va la paz, se nos va el gozo. Pero Dios no se aleja de nadie, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Por eso David en el Salmo 51 dice muy claramente, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque su corazón se había vuelto ingrato. Se había vuelto un hombre engreído, un hombre confiado en su propia prudencia. Y tú y yo debemos tener cuidado con las personas que nos asociamos. No haga sociedad laboral, no haga sociedad matrimonial, no haga sociedad con ninguna persona que le parezca bien. Usted tiene que asociarse con personas conforme al corazón de Dios. Ah, pues entonces no me voy a asociar con nadie, dirá usted. No, no es cierto, hay muchas personas. Tampoco se hace engreído en eso. Porque Dios le dijo a Elías, Elías, yo tengo más personas que tú. Tú no eres el único santo, tú no eres el único que tiene mi favor. En la calle hay mucha gente que está buscando de Dios, igual que tú, igual que yo. Y esas personas son las que Dios quiere poner a tu lado. Muchos jóvenes, cuando tienen que tomar la decisión de asumir un matrimonio, se preguntan si hay una pareja perfecta, si hay una pareja seleccionada por Dios para ellos. La Biblia no habla de estas cosas. La Biblia nos enseña cuál es el hombre o la mujer idónea para compartir nuestras vidas. Pero esos cuentos, esas películas que estamos viendo, no son la realidad. La persona con la cual yo debo asociarme es una persona conforme al corazón de Dios. Y cuando tú conoces a esa persona, tú tienes que orar por ella. Tú tienes que pedirle a Dios confirmación. Mira lo que dice el verso 2. En ningún momento hemos salido de 2 de Crónicas 16. Dice el verso 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Usted sabe que hay personas que han hecho esto también. Número uno, quieren comprar el amor a través del oro y la plata. Y al que venga con eso, dígale que el corazón suyo no está en venta, que ya fue comprado por un alto precio. Cristo lo compró y lo limpió y lo lavó con su sangre. Y número dos, nunca haga lo que hizo Asa.
Esta palabra dice que Asa sacó de la casa de Dios lo que era de Dios para dárselo a un hombre. Nunca le des tu adoración, tu tesoro, tu corazón a ninguna persona. Y quiero ser muy claro en esto, ni siquiera a tu esposa. Tu corazón no es de tu esposa, tu corazón es de Dios. Tu esposa necesita tu amor, tu atención. Y tu esposo necesita tu amor y tu atención. Pero no saques los tesoros de tu corazón para dárselo a una mujer, ni viceversa. Porque la Biblia no enseña eso. El deleite de tus ojos tiene que ser Dios, porque Él es el que nunca cambia. Y cuando Dios es tu deleite, tú puedes deleitarte en la mujer de tu juventud, en la mujer que Dios ha puesto a tu lado y en el hombre que Dios ha puesto a tu lado. Pero el corazón le pertenece a Dios. Y la razón por la cual Dios quita personas de nuestro lado es para que nuestro corazón no sufra, no se envanezca y no pague las consecuencias de la idolatría. Cuidado con asociarte con personas que te lucen bien, que te parecen bien. Cuidado con hacer negocios que se ven bien. Antes de hacer cualquier negocio, usted tiene que poner eso en la mano de Dios, orar. Porque cuando venga la dificultad y ore, Dios no se va a meter en medio. Los negocios que salen mal, ¿usted sabe cómo es que se resuelven? Volviendo al inicio. Dios no se mete a medias. Dios no se mete a medias. Usted tiene que volver al inicio porque Dios no garantiza las cosas que nosotros hacemos. Por eso cuando Dios hizo pacto con Abraham y Abraham iba a pasar, Dios le dijo, no, un momento Abraham, aquí tú no eres garantía de nada. Yo hago el pacto solo y juro pacto por mí y por ti. Porque Dios es una garantía eterna y permanente. Pero es la Biblia la que dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza y su atención en otra persona. Si nosotros vivimos como la Biblia nos enseña, nos ahorramos dolor de cabeza, insatisfacción, daños en el corazón. Porque tu mirada debe estar puesta en el Señor. Y cuando tu mirada está puesta en el Señor, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus amigos reciben lo mejor de ti. El pueblo de Israel recibió lo mejor de Asa cuando Asa estuvo en orden con Dios. Cuando él se desenfocó, los llevó a la derrota y a la perdición. ¿Usted sabe dónde concluyó este pleito entre hermanos? Con la conquista de Babilonia y Nabucodonosor sobre el pueblo de Dios, cuya dificultad se extendió hasta mediados del siglo pasado, 1946, donde Israel vuelve a ser nación. Y desde ese día ha luchado por su territorio y hoy todavía lo vemos luchar. Lo cual nos enseña que la consecuencia del pecado nosotros no la controlamos, pero son profundas, son amplias. Por eso es que debemos tener cuidado de cómo anda nuestro corazón. Por eso es que debemos aprender a rendir cuentas. Cada mañana decirle, Señor, ¿qué es lo que tú ves en mi vida? Entra a mi corazón, hurga en mi corazón, trabaja en mi corazón, trabaja en mi mente. Cuando te vienen a presentar una propuesta, nunca digas que sí, nunca digas que no. Pide tiempo prudente para procesarlo, no te confíes en tu propia prudencia. Y cuando despidas a esa persona, pon ese proyecto en las manos de Dios. Señor, hasta que tú no me hables, yo no doy un paso. Mejor pierde dinero, pero no pierdas la paz. Que eso no se compra con dinero. Además, Dios prospera en gran manera a aquellos que le buscan, a aquellos que son fieles a Él. No cometamos el error de Asa, que sacó sus tesoros de la casa de Dios. La Biblia dice que donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. ¿Dónde puso Asa su tesoro? Con los sirios. Lo sacó de Dios. Y hay personas que han sacado
su vida, su potencial, sus talentos de la casa de Dios para dárselo a otro. Y hoy están pagando las consecuencias de la miseria que sufrimos cuando no consultamos con Dios. El que le da la espalda a Dios vive en miseria y en amargura. El que está delante de Dios, aunque tenga poco, está estable, está feliz, está satisfecho. ¿Qué pasaría si al levantarte oraras? ¿Qué pasaría si al acostarte rindieras cuenta o pasaras revista delante de Dios? Señor, este día fue difícil, fue bueno. Señor, gracias por haberme guardado de esta dificultad. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Qué pasaría si al manejar la presión buscamos la dirección del Señor? ¿Qué pasaría con nosotros si al discutir con nuestra pareja procuramos nuestro bienestar antes que lograr la armonía que el Señor nos ha dicho que debemos lograr? ¿Cómo sería nuestra vida si escuchamos más y hablamos menos? Si nosotros hiciéramos estas cosas en orden delante de Dios, Él mostraría su favor para con nosotros. Y antes de concluir, quiero que tú y yo podamos responder una pregunta muy importante en este día. ¿Quién es el que tiene un corazón perfecto? Acompáñame por favor a 1 de Samuel capítulo 16 versículo 18. 1 de Samuel capítulo 16 versículo 18. Perdón, no es 18, es 8. 16, 8. Dice la palabra de Dios: y respondió uno de los mancebos o siervos del rey y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, número 1, es poderoso y valiente, número 2, un hombre de guerra, número 3, prudente en palabra, número 4, hombre bien parecido, número 5, y el Señor está con él, número 6. Cuando a Saúl le presentaron la hoja de vida de David, estas fueron las características de las cuales le hablaron. Un hijo de Isaí, un hombre conocido en Belén. Tenía muchos hijos, pero uno de ellos se destacaba de los demás, porque sabía tocar. Lo que él hacía, lo hacía bien. Era poderoso y valiente. No se amedrentaba ante las dificultades que se le presentaban en el camino. Era un hombre de guerra, entiéndase, no un espectador, sino alguien involucrado, echando la buena batalla. Era una persona prudente al hablar, porque no decía todo lo que le llegaba a la mente y pensaba muy bien todo lo que iba a decir. Era un hombre de buena apariencia, entiéndase que estaba bien siempre presentado, con una buena presentación. La Biblia habla también del buen aspecto físico de David, pero más que su aspecto físico, podemos nosotros destacar que era un hombre que estaba siempre en orden. Y el Señor estaba con él, que es la característica más importante. Lo que tú haces, lo haces bien. Si te ponen una responsabilidad en la iglesia, la cumples cabalmente. Cuando recibes una responsabilidad en tu lugar de trabajo, independientemente de lo que te parezca que está bien o está mal, tú cumples lo que corresponde. Cuando tienes un proyecto, lo terminas bien. O si te hablan mal, lo dejas a medias. Cuando tú tienes que enfrentar las dificultades, ¿eres valiente o te amedrentas? ¿Estás tú como un espectador o estás tú involucrado? ¿Eres tú de lo que dice no tengo trabajo y me quedo en la casa, o de lo que dice no tengo trabajo y sales a buscar trabajo?
Y hasta que no lo consigues no te detienes. Eso es un hombre de guerra. Esa es una mujer de guerra. ¿Te lamentas o simplemente cada día te levantas y con fe enfrentas tus dificultades? ¿Eres prudente al hablar? ¿Tienes una buena presentación? ¿Cuidas tu apariencia? ¿Cuidas tu testimonio, lo que otros ven? ¿Está el Señor contigo? Porque el que reúne estas características es una persona que tiene un corazón conforme a Dios. Dios dijo en el capítulo 14, voy a buscar un sustituto, alguien conforme a mi corazón. Y en el 16 reveló quién era. Aquí no se habla de familia, no se habla de dinero, no se habla de cosas perecederas. Aquí se habla de carácter. Porque el carácter es lo único que sostiene al hombre en los momentos de crisis. Aquí se habla de un hombre de carácter. Una persona de carácter. No un espectador. En cambio, hay personas que insisten en actuar locamente, como lo hizo Asa. Y como lo hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia. En un tiempo buscó a Dios, pero cuando se vio grande y que había conquistado tanto, se olvidó de Dios. Y Dios trajo una lección a su vida que luego usted puede ver en Daniel capítulo 4. Y Dios le da una enseñanza y le dice, voy a traer sobre ti una consecuencia funesta hasta que reconozcas que el cielo gobierna. Siempre que alguien se levante contra ti, no pelees con esa persona. Tu lucha no es contra carne ni sangre. En oración tú le dices al Señor, tú eres el que gobierna. Tú eres el que me cierra las puertas o me abre las puertas, no ninguna persona. Por eso yo confío en ti. Y lo que tú te propusiste en el corazón, tienes que luchar por eso cada día de tu vida. Así es. Cada día de tu vida, levantarte con fe y luchar por lo que te propusiste en el corazón. Como Dios es tu Padre, si eso no viene de Él lo va a corregir. Mejor que Dios te corrija a que te encuentres sentado sin hacer nada. Dios nunca llamó a nadie sentado. Dios nunca usó a nadie sentado. Busque, lea toda la Biblia. A ver cuántos hombres sentados usted encontró. Al único que usted encuentra sentado es a David, cuando se descuidó. Pero a todo, como Gedeón, por ejemplo. ¿Dónde estaba Gedeón? Trabajando. ¿Dónde estaba David cuando lo fueron a buscar? Trabajando. ¿Dónde estaba Ruth cuando la encontró Booz? Amén.